Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural y colectivo de Nación. Muy buenas tardes a todas y todos. Es un gusto saludarles de nuevo y reactivar nuestro seminario orientado hacia las técnicas del Hall cuántico para, digamos, el reconocimiento de los patrones metrológicos de resistencia a nivel de nuestro país. Para mí es un gusto desde el proyecto de regalías sobre tecnologías cuánticas y desde los centros de excelencia de la Universidad Nacional de Colombia, presentar a nuestro panelista del día de hoy. Es el profesor William Javier Herrera, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, a quien tengo el placer y gusto de conocer hace ya varios años, y quien es un experto en las áreas que tienen que ver con la materia condensada en el tema específico de superconductividad y nanotecnología. El profesor William hoy nos hará una charla con todos los temas que tienen esa asociación entre la conexión de los sistemas de baja dimensionalidad y los aspectos metrológicos. Así que bienvenido, profesor Herrera, y queda el público en sus manos. Muchas gracias, profesor Herbert, por la presentación. Entonces, hoy tenemos la quinta sesión del seminario de efecto Hall cuántico. El título de la charla de hoy es Gas de electrones cuánticos en un campo magnético y efecto Hall cuántico. Entonces, hemos visto ya en las sesiones anteriores con los aspectos clásicos del efecto Hall cuántico, los métodos de las 4 puntas para medirlo y también una introducción a la parte de plasmones. Entonces, hoy iniciamos esta segunda parte ya más enfocada hacia los efectos cuánticos cuando tenemos un campo magnético. Como lo dijo el profesor Herbert, pues este proyecto o este seminario, perdón, está enmarcado en el proyecto Ampliación del uso de la mecánica cuántica desde el punto de vista experimental y su relación con la teoría, generando desarrollos útiles para metrología y computación cuántica a nivel nacional. Ahí están todas las entidades que participamos en él y nuestro logo de metrología cuántica del proyecto, y están asociados pues 2 centros de excelencia de la universidad y el semillero de tecnologías cuánticas. Entonces, como vimos en las sesiones pasadas, el efecto Hall inició, digamos, el clásico en 1879. El profesor Juan Carlos nos habla un poquito de la historia de cómo surgió este efecto. Casi 100 años, 101 años después, aparece el efecto Hall cuántico por Voskresin en 1980. Es muy curioso el artículo y la charla del Nobel se llama Nuevo método para la determinación de alta precisión de la constante estructura fina basado en la resistencia Hall cuantizada. Desde ese momento se notó, digamos, la importancia de este efecto Hall cuántico para como patrón metrológico para la resistencia. Y 2 años después, pues apareció el Hall cuántico fraccionario, que de pronto detallaremos un poco más adelante. El efecto Hall, pues ha dado varios premios Nobel, el efecto Hall cuántico, a Volkrinski en el 85, en el 98 por el efecto Hall cuántico fraccionario, y en el 2016 a Tobles y compañía por sus aportes al entendimiento y al uso de la topología para entender fenómenos físicos. Entonces, aquí vamos a hacer un pequeño repaso. Nosotros teníamos inicialmente, la idea es que tenemos una corriente que la vamos a llamar en dirección X. Tenemos un campo magnético en dirección Z, perpendicular a una muestra. Entonces, debido a la fuerza de Lorentz, digamos, se genera esta polarización hacia los lados de la placa, donde medimos lo que denominaríamos un voltaje Hall.
Entonces, digamos que básicamente cuando ya el sistema está en equilibrio, pues clásicamente tenemos que la fuerza de Lorentz, en este caso es el campo eléctrico generado en Y por el potencial, la fuerza magnética que depende del campo y de la velocidad en X de la partícula, por la carga es igual a cero. Entonces ahí uno encuentra que obviamente el campo pues es B el campo eléctrico es el campo magnético sobre la velocidad. Cuando está en equilibrio, puede uno calcular la corriente eléctrica. Entonces, la corriente eléctrica o la densidad de corriente eléctrica es la densidad de portadores por la carga por la velocidad. Entonces, simplemente uno reemplaza aquí que la velocidad es el campo eléctrico sobre el magnético y ya tiene la conductividad Hall, porque J, la ley de Ohm, ¿cierto? Vista de esa manera, es densidad de corriente, es igual a conductividad eléctrica por campo eléctrico. Y entonces aquí lo que acompaña al campo eléctrico es NQ sobre B, que es lo que llamamos la conductancia Hall, donde aparece la densidad de portadores, la carga de las partículas e inversamente el campo magnético. La llamamos XY porque relaciona la corriente en X con el campo en Y, ¿cierto? Es una función respuesta transversal. El inverso de la conductividad, que digamos en cortas palabras, pues lo podemos ver, lo llamamos la resistiva Hall. Entonces la resistiva Hall pues da B sobre NQ. Entonces, si nosotros hacemos una gráfica de resistencia o de resistiva Hall en función del campo magnético, pues vamos a ver que eso es una línea recta y cuya pendiente pues es el inverso de 1 sobre NE. Ese es el efecto Hall clásico. Vamos a revisar también hoy otro concepto, que es el concepto de frecuencia ciclotrónica, que es un concepto que pues vemos en los cursos de electromagnetismo. Cuando nosotros tenemos una carga Q en un campo magnético B, pues se genera, y que ya a cierta velocidad B, pues se genera una fuerza perpendicular al movimiento, y aplicando pues la fuerza de Lorentz, que es QBB igual a masa por aceleración centrípeta, pues nosotros obtenemos que esa partícula, como la fuerza es perpendicular todo el tiempo a su movimiento, pues tiene una trayectoria circular y el radio de esa trayectoria pues resulta ser igual a la masa por la velocidad sobre la carga por el campo. Aquí surge un concepto que va a ser muy importante, que es el de la frecuencia ciclotrónica. Entonces recordemos que la frecuencia por el radio es la velocidad, de esa misma ecuación la podemos deducir y resulta que la velocidad ciclotrónica, la frecuencia ciclotrónica es el campo, es la carga por el campo magnético sobre la masa. ¿Cierto? Es la frecuencia o la velocidad angular que tiene un electrón en un campo magnético homogéneo, proporcional al campo, inversamente proporcional a la masa. Si nosotros duplicamos el campo magnético, por ejemplo, lo hacemos más intenso, pues lo que vamos a tener es un radio más pequeño, ¿cierto? Es decir, a medida que aumentamos el campo, se cierran estos radios y la frecuencia aumentaría al doble, o sea, giraría más rápido, pues ahí no lo tengo en el video, pero serían órbitas más rápidas. Nosotros podemos hacer, por ejemplo, estos son, digamos, diagramas en el espacio real. Podemos hacer un diagrama en el espacio de las velocidades. Entonces, por ejemplo, podríamos colocar la velocidad en X, la velocidad en Y en los ejes. Como el campo magnético no cambia la energía de la partícula, entonces la partícula tendría una magnitud V constante. Y como todos sabemos, pues en el espacio de las velocidades, pues tendríamos círculos también de velocidad constante en magnitud. Y la energía asociada pues a esa partícula pues es la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2, es decir, que digamos, radio de la velocidad es pues proporcional pues a la energía cinética, ¿cierto? Están directamente relacionados, de tal manera que en el espacio de velocidades pues tenemos trayectorias circulares de radio constante, que en este caso es la velocidad. Entonces ahora más importante para lo que viene. Para terminar este repaso, entonces en general, digamos que uno puede tener, cuando tiene efecto Hall cuántico, un campo en X y una corriente en X. Entonces uno dice, aquí hay una conductividad lineal o longitudinal, pero también podemos tener una corriente en Y. De manera similar, podemos tener un campo en Y, como teníamos ahorita, y tener una corriente en Y, que es la ley de Ohm tradicional, o tener una corriente en X. Cuando uno mira eso como un tensor o una matriz, pues en general uno muestra que el campo eléctrico en X y en Y, pues depende de la corriente en X y en Y, y lo que está de por medio, lo que llamamos en ese caso como es campo eléctrico y corriente eléctrica, entonces tenemos la matriz de resistividad. Si lo hacemos al revés, corriente es la matriz de conductividad por el campo eléctrico.
donde obviamente la matriz de conductividad pues sería el inverso. Uno puede mirar las relaciones que hay entre conductividad y resistividad, cuando ya lo tiene de manera bidimensional, y cuando uno tiene el modelo de Grudem, donde la frecuencia ciclotrónica y el tiempo de colusión es muy alto, ¿cierto? Y gran movilidad de los portadores, entonces uno muestra que esa matriz de conductividad es como la que mostramos ahorita, es cero en la diagonal y solo tiene términos fuera de la diagonal, que quiere decir que el campo en Y produce una corriente en X, o viceversa, ¿cierto? El campo en X produce una corriente en Y. Lo podemos ver de esas dos maneras. Entonces, este es, digamos, nuestro repaso de la parte clásica del efecto Hall. Ahora vamos a entrar al tema, digamos, principal, que son los niveles de Landau. Entonces, este es un problema, digamos, que suele estar en libros de mecánica cuántica o estado sólido. En mecánica cuántica recuerdo el libro de Cohen-Tanucci. Es un problema, digamos, de cómo resolver la ecuación de Schrödinger en un campo magnético homogéneo. Entonces, pues tenemos, como solo hay campo magnético, pues tenemos energía cinética por la función de onda igual a energía por la función de onda. La diferencia es que cuando tenemos el momentum, o perdón, el campo magnético, esta energía cinética es dada por el momentum cinético. Ese momentum cinético, pues es el momentum canónico que usualmente conocemos, menos IH barra gradiente, pero le tenemos que sumar la carga por el potencial vectorial. ¿Cierto? El potencial vectorial es el cuyo rotacional nos da el campo magnético. Como estamos considerando un campo en Z, vamos a considerar un potencial vectorial que está en dirección y es proporcional a X. Es muy fácil ver que el rotacional de este A pues nos da el campo magnético en dirección Z. Entonces, cuando uno pues, reemplaza este potencial vectorial aquí en la ecuación de Schrödinger, pues se da cuenta de algo muy simple. Y es que en esta ecuación, pues esto solo depende de la coordenada X, ¿cierto? Por el gauge que hemos escogido. Y como solo depende de la coordenada X, entonces podemos hacer este ansatz de solución para la función de onda, donde la parte espacial XY la separamos en una función que depende de X, pero como en Y no hay nada que dependa de Y en esta ecuación, pues podemos suponer una solución de partícula libre, digamos, o más bien de onda plana, y a la KY, donde K pues va a ser una constante de movimiento, este K sub Y. Ok, entonces uno va, reemplaza eso allá, hace un poquito de álgebra, es muy sencilla, y demuestra que esta función de onda, y esto es fundamental, cumple la ecuación de un oscilador armónico cuántico. Entonces, esta ecuación del oscilador armónico cuántico, pues tiene esto que es el momentum al cuadrado, o el operador momentum al cuadrado sobre 2m. Sobre la función, tiene un medio de la masa por la frecuencia. ¿Y cuál frecuencia? La frecuencia ciclotrónica que hablábamos ahorita, B sobre m. Y X al cuadrado. La diferencia del oscilador armónico que solemos ver es que en este caso el oscilador está centrado en una coordenada x0. Entonces es x menos x0 al cuadrado. Entonces resulta que un electrón en un campo magnético homogéneo nos da un oscilador armónico exacto. ¿Por qué digo exacto? Porque casi siempre que tenemos en física el oscilador armónico, sea clásico o cuántico, tenemos que hacer alguna aproximación de algún tipo. Tenemos que suponer que el potencial es perfectamente parabólico o que el péndulo tiene ángulos pequeños, bueno, etcétera. Aquí, lo único que tenemos que suponer es que el campo es homogéneo. Si tenemos un campo magnético homogéneo, eso conduce a la ecuación de un oscilador, que es natural porque pues, las órbitas que veíamos ahorita circulares pues provienen de la ecuación de movimiento también de un oscilador, en ese caso clásico, ahora cuántico. Entonces aquí vienen dos puntos importantes. El primero, los centros de los osciladores. Miren que los centros de los osciladores dependen de ese número KY. O sea, todavía no sabemos cuánto es. Dependen de la constante Planck y de la carga del campo magnético, pero dependen de KY. Lo otro importante es que esto, como tenemos la ecuación de un oscilador armónico cuántico, pues sabemos cuáles son sus energías. Son H barra omega, L más un medio. Aquí vamos a usar L como número cuántico. Entonces, en este caso es la frecuencia ciclotrónica. Entonces nos dan unos niveles de energía igualmente espaciados que dependen de la frecuencia ciclotrónica del electrón. Cuando nosotros hacemos en el espacio de los momentums, los diagramas de energía, resulta que dan unos niveles que llamaríamos los niveles de Landau.
Entonces, para el nivel L igual a 0, parecido a lo que tenemos ahorita, está digamos, un círculo aquí, quiere decir que todo esto tiene la misma energía. Entonces, L igual a 0, pues este nivel tendría una energía de H barra omega C. L igual a 1, pues tendría una energía de H barra omega C, perdón, un medio el primero, entonces sería 1 más un medio, 3 medios. Este serían pues 5 medios, y eso es lo que denominamos los niveles de Landau. Esta imagen pues es un poquito semiclásica, no voy a ahondar en eso, dado que Px y Py pues no conmutan, pero la suma al cuadrado de Px y Py al cuadrado nos da, bueno, dividida la masa, 2 veces la masa nos da la energía de los niveles de Landau. Si hacemos un dibujo de la densidad de estados en función de la energía, pues el primer nivel de energía de Landau pues está en H barra omega C medios, el segundo pues en 3H barra omega C medios, el tercero pues en 5H barra omega C medios. Aquí tendríamos 3 niveles de Landau en total, y la densidad de estados, como este es un espectro discreto, pues resulta ser igual a la suma de las deltas de Dirac entre la energía y la energía de cada nivel de Landau. Entonces tenemos unos estados muy bien definidos energéticamente, y lo que resulta es que cada uno de estos estados pues va a estar degenerado, ¿cierto? Dependiendo de los posibles valores de Caillé, porque miremos que la energía, como la energía solo depende de la frecuencia y el número cuántico L, la energía está degenerada respecto a este valor de K sub Y. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuánto es ese degeneramiento? Es decir, ¿cuántos estados caben en cada uno de estos niveles? Es la pregunta que vamos a tratar de responder a continuación. Entonces, para ello, entonces vamos a suponer que nuestra muestra de efecto Hall, pues es un rectángulo que tiene longitud Lx y ancho Ly, ¿cierto? Y entonces el centro del oscilador pues tiene que estar en algún punto X0, pues dentro de la muestra, no puede estar por fuera, es decir, X0 pues pertenece al intervalo 0Lx. Como X0 pertenece a ese intervalo, pues eso limita los valores de Caillé, obviamente, ¿cierto? Despejando Caillé, pues encontraríamos cuál es el rango de Caillé. Entonces Caillé pues está entre 0 y pues EBL sobre H barra X, ¿cierto? Haciendo ahí el despeje. Entonces eso ya me da o nos acota el valor de Caillé. Lo otro importante aquí es que cuando uno tiene un problema en estado sólido, suele emplear condiciones de frontera periódicas, y de tal manera que eso, en este caso, al repetir el sistema en Ly, una distancia Ly, tenemos que volver a obtener la misma función de onda, y entonces eso nos discretiza el valor de K sub Y. Entonces la discretización de este número de onda K sub Y, pues es 2pi sobre Ly por un número cuántico que llamamos m, de 0 hasta cierto valor nl. La separación de estos valores de número de onda, pues van a ser 2pi sobre Ly, ¿cierto? Esto es lo mismo que uno hace cuando uno tiene la serie Fourier y la pasa a la transforma de Fourier, ¿cierto? El límite discreto al continuo, esto sería como la parte de discretización del número de onda, y que es lo mismo que uno obtiene en el caso de analizar, por ejemplo, el caso del gas de electrones. Es más un repaso. Y entonces, ¿cuántos estados hay en cada nivel de Landau? ¿Cuál es el degeneramiento? Pues muy sencillo, como tenemos el intervalo de K sub Y, entonces es todo el rango de K sub Y dividido por el espaciamiento, o sea, para saber cuántos hay, ¿cierto? Y eso nos bota el siguiente número cuando uno hace esa álgebra. Nos bota que el número de estados que hay en un solo nivel de Landau, pues da E por B, Lx y Ly, miren que ese es el área de la muestra, dividido H barra 2pi. Si uno escribe eso más bonito, entonces B por Lx por Ly, pues resulta ser el flujo magnético. Aquí el flujo está saliendo de la muestra, ¿cierto? Saliendo de sus pantallas. Entonces, esto da el flujo magnético, el H barra sobre 2pi, pues da H, y esta carga la pasamos a dividir, y resulta ser el flujo sobre He. Y eso lo escribimos de una manera más elegante, donde decimos que el degeneramiento es el flujo magnético sobre el quantum de flujo, donde el quantum de flujo lo definimos como la constante Planck sobre la carga del electrón. Esta cuantización de flujo pues tiene o surgió en superconductividad y también en el efecto Von-Aharonov, ya que aparece, digamos, en el tratamiento del problema.
Entonces, si te hiciéramos una imagen clásica, lo que quiere decir esto, ¿cierto? Es una imagen clásica o semiclásica, es que cada electrón tiene un flujo phi sub 0, de tal manera que todos los electrones de la muestra, ¿cierto? Aquí tendríamos NL, sería la cantidad de circulitos que tenemos aquí, de tal manera que cuando sumamos el flujo de cada uno de los electrones, pues el flujo, la suma de todos estos phi sub 0, pues tiene que ser igual al flujo total, es decir, el flujo total es el número de electrones que están en ese nivel de Landau y cada uno llevando un quantum de flujo. Es una imagen semiclásica. Pero lo que nos dice es que cada estado electrónico le podemos asociar un quantum de flujo. De tal manera que el degeneramiento de estos electrones pues es grande, ¿cierto? Hay bastantes electrones en cada nivel de Landau. Hay del orden de 10 a las 6 electrones, o sea, más o menos 1.000.000, ¿cierto? Ahora vamos a hacer una imagen un poquito ya más cuántica, ¿cierto? Lo que acabamos de hacer. Entonces aquí copié lo que teníamos de antes. Entonces estos son los centros de los osciladores que dependen de Calle, de cada oscilador, que están centrados en X0. Calle ya dijimos que lo habíamos discretizado como 2πm sobre LY. Entonces pues reemplazamos aquí y tenemos una discretización de los centros. Entonces XM es H sobre EBLY por M, ¿cierto? Entonces tenemos N sub L osciladores en dirección X. Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, aquí tengo un oscilador en XM, aquí otro en XM más 1, y por lo tanto, el delta X que hay aquí, ¿cierto? Entre cada espaciamiento, estos son osciladores que están aquí equidistantes, esa separación pues es H, lo que está aquí, H sobre EBLY, ahí está, y entonces podemos ver que en este rectángulo rojito, pues hay un quantum de flujo, porque obviamente ese quantum de flujo sería el campo magnético B por delta de X por LY. Entonces, cuando multiplicamos en B por LY, cancela este BLY y pues nos da H sobre E. Entonces, cada rectangulito de estos tiene un quantum de flujo, pero ya en este gauge que escogimos, pues sería este rectangulito de acá. Si hacemos ya una imagen un poquito tridimensional, lo que esto quiere decir, entonces aquí tenemos el campo magnético produce como estos potenciales de confinamiento oscilador armónico, cada uno centrado en XM más 1. Aquí está X, esto es LY, esto es LX, y entonces aquí está el centro del oscilador, y las soluciones, como son las soluciones del oscilador armónico, pues son polinomios de Hermite, que están acá, ¿cierto? Cada una de las soluciones de la función de onda. Y así sucesivamente. Entonces ya con esto podemos dar una primera explicación de la conductancia Hall. Entonces, como lo vimos en un seminario anterior, el efecto Hall cuántico se basa en que esa conductancia Hall está cuantizada. Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente, para demostrar eso. Un primer acercamiento. Entonces, hemos demostrado que el número de degeneramiento de cada nivel, N, aquí lo llamé Calle, es el campo magnético, era el flujo, ¿cierto? El campo magnético por el área sobre el quantum de flujo. Como queremos siempre comparar densidades electrónicas, porque esa es la que utilizamos para la corriente eléctrica, entonces la densidad de electrones en un nivel de Landau, pues sería esto dividido el área. Entonces, claro, al dividirlo por el área nos da B sobre HE. Esa es la densidad de electrones en un nivel de Landau. Y si tenemos gamma niveles, entonces la densidad total de electrones, pues va a ser gamma por la densidad de electrones en cada nivel. Entonces sería gamma por B sobre HE. Entonces B sobre HE es cuántos electrones por unidad de área tenemos en cada nivel de Landau, y gamma es cuántos niveles están ocupados. Entonces, por ejemplo, si tenemos 3 niveles ocupados, el 0, el 1 y el 2, pues tendríamos como 3 capas. En cada capa de estas, ¿cuántos electrones hay? N, ¿cierto? Estos N calle de acá. Y así tendríamos para cada nivel, de tal manera que la densidad total de electrones, pues es la suma de estas 3 capitas, ¿cierto? Entonces ese gamma, pues simboliza 3, ¿cierto? Que es el número de capas, y B sobre H, la densidad de electrones que hay en cada nivel. Y entonces aquí ya tenemos un primer resultado para la conductividad Hall. Entonces la conductividad Hall, como vimos, era la densidad por la carga sobre el campo magnético. Entonces ahora esta densidad la reemplazamos por esta ecuación de aquí, gamma
B sobre HE. Y multiplicamos por EB. Y como ustedes verán, se cancelan los B's y eso obviamente nos da gamma E cuadrado sobre H. Interesante, ¿no? Porque estamos viendo que entonces la conductividad Hall es un múltiplo entero de E cuadrado sobre H y gamma representa la cantidad de niveles de Landau que se están ocupando. Obviamente la resistividad sería el inverso, que sería H sobre gamma E cuadrado. Eso es cierto solo si hay muy alta movilidad y de eso podemos discutir más adelante. Miremos eso cómo se ve en las gráficas. Entonces, este es, digamos, el gas de electrones a muy bajo campo magnético o sin campo magnético. Entonces, vamos a hacer aquí una gráfica. Entonces, aquí voy a pintar. En este eje vamos a pintar la resistividad Hall, RXY, en unidades de H cuadrado. Aquí vamos a pintar la resistividad longitudinal y aquí vamos a colocar el campo magnético, es decir, esa es la resistencia en la misma dirección. Entonces, esto es ley de Ohm, básicamente. Y esto es la resistencia Hall. Y aquí el campo magnético. Entonces, cuando tenemos bajos campos magnéticos, o el caso clásico, pues ya vimos que esa resistividad era proporcional a B y la resistencia de Ohm, digamos, pues es constante, no varía prácticamente con el campo. Ahora vamos a considerar que tenemos 3 niveles de Landau. Entonces vamos a analizar qué pasa en esa situación. Entonces aquí estamos pintando, esta es la energía de Fermi. Entonces por principio de exclusión de Pauli, pues tenemos los electrones, pues ocupan hasta ciertos estados. Por encima de esos estados, pues hay estados desocupados. Y el límite, digamos, cuando tenemos el gas de electrones, el último nivel energético ocupado, lo que llamamos la energía de Fermi, que es igual al potencial químico a temperatura cero. Entonces aquí tenemos los mismos niveles de Landau, Px y Py. Entonces aquí, digamos, estos círculos negros, pues simbolizan la ocupación de cada uno de esos niveles. Cuando estamos en esa situación, vamos a analizar qué sucede. Entonces, en esta gráfica, estamos en este punto. Resulta que hay 3 niveles de Landau ocupados. Y entonces, de acuerdo a la fórmula que acabamos de encontrar, pues la resistividad sería H sobre 3E cuadrado. Entonces, ahí tenemos un tercio, ¿cierto? Entonces, tenemos este plató en la resistencia Hall, que es esta que tenemos aquí, ¿cierto? En unidades de H cuadrado, pues tendríamos un tercio. Adicionalmente, entonces ahí tenemos un plató. Adicionalmente, tenemos en esta curva roja la resistividad longitudinal. Entonces, en este punto, la resistividad longitudinal vale 0. O sea, el sistema conduce. O sea, o más bien, no tiene resistencia, no es resistividad. Se parece, entre comillas, a un superconductor. ¿Y por qué no conduce? Porque como todos los niveles energéticos están ocupados y los otros están aquí por fuera, que no los he pintado. Entonces, para poder conducir, los electrones tienen que absorber energía, tienen que ir a estados desocupados. Por principio de exclusión de Pauli, todos estos estados están ocupados y como todos están ocupados, ellos no pueden irse de aquí a acá porque ya hay otro electrón allí. Entonces, en este caso no hay, digamos, conducción, pero tampoco hay disipación por estos niveles, ¿cierto? De eso podemos aclarar un poquito. Ahí tenemos la resistividad constante. Si aumentamos el campo, entonces miren, aquí aumenté el campo. A ver, ahí lo aumenté. Entonces aumentamos un poquito las trayectorias, ¿cierto? Pero todavía el nivel de Landau no ha salido, ¿cierto? Aquí no ha salido. No ha salido. Pero ya se acerca el nivel de Fermi. Aquí seguimos teniendo el plató. Aumentamos un poquito en el plato y seguimos teniendo un tercio, ¿cierto? En la resistencia Hall. Si seguimos aumentando el campo magnético, entonces recordemos que a medida que aumenta el campo magnético, la frecuencia ciclotrónica es EB sobre M. Entonces, a mayor campo, la frecuencia de los osciladores es más grande y por eso los niveles de Landau pues empiezan a separar. Y entonces ese es el momento en que el nivel de Landau ocupa el nivel de Fermi. Cuando ocupa el nivel de Fermi, ¿cierto? O lo atraviesa, pues aparecen estados desocupados de tal manera que ya el sistema puede conducir en dirección X y miren que en este momento aparece una resistencia XX, ley de Ohm.
¿cierto? Y se dañó el plató, ¿cierto? Estamos en esa transición, que no tenemos un número completo de niveles de Landau llenos. Luego seguimos aumentando el campo magnético, estamos en ese punto, y ya lo hemos aumentado tal que el tercer nivel de Landau está aquí por fuera, ¿cierto? Fuera el nivel de Fermi, volvemos a tener dos niveles de Landau llenos, y en ese momento volvemos a tener otro plató, y ese plató pues está a 1 medio. Está mirando la hora, listo. Nuevamente, como no hay estados para conducir, pues la resistividad es 0 y la conductividad es 0, ambas son 0 al tiempo. Y volvemos a tener aquí plató, ¿cierto? Plató. Y podemos ir aumentando el campo magnético y finalmente, bueno, en este caso tendríamos 1 medio de la resistividad y ya la curva final o la última, seguimos aumentando tanto el campo magnético que solo nos queda un nivel de Landau por debajo del nivel de Fermi, ¿cierto? Y en ese caso, pues tenemos el último plató de la resistividad Joule, que es H sobre E al cuadrado, ¿cierto? Nuevamente acá, pues no hay estados para conducir. Y aquí tenemos la resistividad XX es 0. Ok. Y estaríamos en este punto y tenemos el máximo valor de resistividad, que es H sobre E cuadrado. Entonces, esta primera, digamos, explicación entonces nos muestra que nosotros podemos tener, entonces es una curva un poquito más ligada a la realidad, podemos tener, en resumen, entonces tenemos aquí resistividad XY o transversal en unidades de HE cuadrado. Entonces tenemos platos en 1, 1 medio, 1/3, 1/4, 1/6. Cuando tenemos un plato, la resistividad XX y la conductividad XX ambas son 0. Y solo en el momento en que hacemos una transición entre platos es que tenemos resistividad en dirección X, ¿cierto? Que simboliza estos picos, que digamos se simboliza aquí a la derecha. Este es el gas normal, estos son los niveles de Landau que tienen cierto ancho debido a estados localizados, ahorita hablo de ellos. Entonces en el momento en que hacemos este paso de transición, que es el punto C, que es este de acá, pues tenemos disipación en el sistema. De lo contrario, tenemos niveles ocupados. Entonces, en esta primera interpretación, estas fracciones de H cuadrado corresponde a un nivel de Landau, 2 niveles, 3 niveles, 4 niveles y así sucesivamente. Los estados localizados en el efecto Hall cuántico juegan un papel importante porque hay impurezas y esos estados localizados sirven como reservorios de carga. No lo voy a detallar tanto, pero digamos que los estados localizados, cuando uno sube o baja el campo magnético, pues el degeneramiento del nivel cambia. Entonces, si se aumenta el campo magnético, aumenta el degeneramiento, porque es proporcional al flujo, entonces caen más electrones. Entonces, esas impurezas sirven como reservorios para llenar esos niveles. O lo podemos ver al revés. Cuando tenemos un nivel de Landau y bajamos el campo, pues ya no caben electrones en ese nivel de Landau y el tercer nivel todavía está muy lejos, digamos, para entrar por debajo del nivel de Fermi. Entonces, esos electrones van a estados localizados de las impurezas. Entonces, las impurezas juegan un papel esencial en el efecto Hall cuántico. Y digamos que aquí lo que simboliza es la densidad de estados que teníamos antes de los niveles de Landau, y esto que es en azul un poco oscuro serían las densidades debido a los estados localizados. Entonces, los estados localizados están alrededor de impurezas. Aquí hay una imagen ya mucho después del efecto del cuántico del 2008, según Physical Review Letters, donde por imágenes de scanning tunnel microscopic, ¿cierto? O sea, el microscopio efecto túnel, podemos ver electrones alrededor de impurezas en el material, ¿cierto? Esos serían los estados localizados, haciendo pequeñas órbitas circulares a través de esas impurezas. Esta, digamos, fue una de las primeras explicaciones que obtuvo el efecto Hall cuántico, y lo que nos resta de conferencia es para hablar un poquito la universalidad que hay detrás de la cuantización de la conductancia Hall. Entonces, la primera persona que hizo un aporte importante fue Laughlin, ¿cierto? Laughlin, que se llama la bomba de Laughlin o Laughlin-Pun. Es un experimento mental que él ideó. Entonces, lo voy a explicar. Me demoro un poquito en esta explicación, que es fundamental.
Entonces, lo que él se imaginó fue lo siguiente. Vamos a coger este rectángulo que tenemos acá. Nosotros dijimos que esto tiene una condición de frontera periódica, quiere decir que este punto lo podemos unir con este y podemos formar un cilindro. ¿Ya? Entonces, formamos aquí un cilindro. El cilindro está hacia afuera de la pantalla, doblado, ¿cierto? Para que me coincidan ahí las direcciones. Segundo. Dime. ¿No se está viendo la charla o qué? Chao. No, pensé que había algún problema con la charla y por eso contesté y dije, pronto no se está escuchando, pero no. Entonces, en la bomba de luz, entonces enrollamos esto, formamos este cilindro, ponemos aquí un voltaje V y a través del cilindro, y eso es lo más importante, ponemos un flujo phi, ¿cierto? Que no toca las paredes del cilindro. La longitud, obviamente, o el perímetro de ese cilindro, que tiene radio R, pues sería 2πr, coincide con este valor de Ly. Esto aquí, pues valdría Lx, ¿cierto? No lo coloqué. Esa sería la coordenada Y, que sería una coordenada, digamos, como curva aquí, X acá. Queremos mirar cómo es la corriente alrededor del cilindro. Y este es el campo magnético siempre perpendicular a la superficie del cilindro. Solo pinte uno, pues es un campo magnético, digamos, como radial. Ok, entonces lo que se imaginó en este experimento mental, Dowling, es vamos a aumentar el flujo magnético, ¿cierto? Y entonces, cuando introducimos ese flujo magnético, podemos ver que eso equivale a que el potencial vectorial que teníamos antes, que era Bx en dirección Y, tenemos que sumarle un término phi sobre Ly. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque por teorema de Stokes, la integral de línea de A tiene que ser el flujo magnético. Entonces, si cojo aquí el potencial vectorial A, que está en dirección Y, ¿cierto? Y hacemos aquí la integral de línea del potencial vectorial, nos tiene que dar el flujo magnético. Es decir, el potencial vectorial no es arbitrario. ¿Mm? Cuando uno hace esto, hay varias maneras de hacerlo. Me pareció que esa era como la más fácil. Uno puede demostrar que como el A cambia en Y, eso equivale a recalibrar el K sub Y en 2pi phi sobre Ly, phi sub 0. Uno puede demostrar eso, que eso es lo que hace el flujo. Y cuando uno lo mira en las coordenadas, en los centros de los osciladores, uno puede ver que cuando introducimos este flujito aquí, acordemos que eso estaba discretizado con este número m, se adiciona un término, a m le sumamos un phi sobre phi sub 0. Es decir, que lo que hace el flujo magnético es empieza a mover el centro de los osciladores. De tal manera que nos podemos imaginar esto. Si nosotros tenemos que los osciladores están centrados en estas líneas de acá, ¿cierto? Y ahora aumentamos el flujo. Y cuando el flujo sea igual a un quantum de flujo, pues esto nos da m más 1. Entonces todos los osciladores se van a correr. Entonces inyectamos un phi sub 0 y entonces todos los osciladores se van a correr una cantidad igualita y quedan sobrepuestos a los otros y entró uno nuevo. Ese uno nuevo quiere decir que entró una nueva carga. Y entonces la carga que entró es E por gamma, por este gamma que está aquí, es decir, E por el número de niveles de landau. Porque claro, entonces, ¿cuál es la idea? Entró el flujo, entonces aumentamos el flujo, desplazo los osciladores. ¿De dónde sale esa carga? Pues del reservorio. Entonces la carga viene aquí, entra por acá, y como cada uno de estos señores de acá está asociado a un estado electrónico, pues entraría un electrón. Pero como pueden haber más niveles de Landau, pues ¿cuántos electrones entran? Por la cantidad de niveles de Landau que hayan ocupados. Por este nudo, lo estoy llamando gamma. ¿Listo? Ahí está. Ahora, ¿cuánta energía cuesta eso? Pues la energía que cuesta, pues va a ser la carga total, que es E por el número de niveles, por la diferencia de voltaje. Entonces, eso es lo que cuesta inyectar los electrones. Ahora, vamos a calcular la corriente en dirección Y. Uno puede demostrar que esa corriente en dirección Y tiene que ver con la derivada del hamiltoniano respecto al flujo. Como esta es una densidad de corriente lineal, pues hay que dividirla por el X, ¿cierto? Que es esto que está acá. Y uno puede hacer una cuenta inicial, muy sencilla, que da el cambio de energía sobre el cambio de flujo. Y esa es la corriente en Y.
y entonces la corriente en Y es 1 sobre el X. ¿Cuánta energía? E por el número de niveles, por el voltaje, sobre cuánto flujo, el quantum de flujo, HE. Y entonces este pasa aquí a multiplicar, da E cuadrado H. Miren que V sobre el EX, pues sería el campo eléctrico, y maravilla. Esta es la densidad de corriente en Y, este es el campo eléctrico en X, y entonces la constante que los acompaña es la conductividad Hall, que resulta ser cuantizada igual a lo que encontramos ahorita, nu E cuadrado sobre H. Esto que es un experimento mental, eso fue en el año 81, ¿sí? Como los que hacía Einstein, ¿sí? Los experimentos que se imaginan, porque quién se le imagina doblar pues el conductor o el sistema bidimensional que tenemos allí, para demostrar una universalidad entre la densidad de corriente y el campo eléctrico, ¿cierto? Este fue, digamos, el primer acercamiento y el primer, digamos, idea de que esto era universal. ¿Cierto? Ahorita vamos a hablar un poquito de esa universalidad que tenemos. Miren que aquí no tuvimos que resolver absolutamente nada, solo tener algunos conceptos, obviamente, pero que nos demuestra automáticamente la cuantización o la discretización de la conductancia Hall. Aquí buscando en internet encontré este dibujito, en donde aquí, digamos, aquí está simbolizado el flujo magnético. Entonces aumentamos el flujo magnético en un quantum de flujo. Ese quantum de flujo hace que entre una nueva partícula y todo se desplace, ¿cierto? Este anillito se empiece a desplazar hacia la derecha, eso se llama una bomba, porque uno va aumentando el flujo de a cuantos de flujo y van entrando electrones. Lo maravilloso de esa figura es que esto ya no es un experimento mental, fue un experimento que se hizo con átomos ultrafríos, modelando ese experimento mental de la bomba de Laughlin. Es un Fiscal Review Letter del 2022. Es un artículo bastante reciente, se hizo con átomos ultrafríos, porque aquí hay una condición y es que el campo magnético del efecto Hall, que es este, no lo confundan con este que fue el adicional, siempre hay un campo magnético perpendicular a la superficie. Eso lo hacen con el momento magnético de los átomos, ¿cierto? Localizados. Entonces es un experimento que me pareció bastante interesante, esa es la referencia de que ese experimento mental tiene una realización física hoy en día. Y entonces, claro, cuando aumenta el flujo, no entran electrones sino átomos, ¿cierto? Es lo que van entrando aquí al sistema. Eso nos lleva, digamos, a un concepto complementario que los voy a unir, que es los estados superficiales. Entonces, cuando tenemos el campo magnético, veíamos antes, eso produce órbitas, ¿cierto? Que son esos circulitos que tenemos acá, que están aquí. Eso está muy bien, pues, cuando estamos dentro del material. Pero cuando miramos el borde del material, ¿cierto? Este es el material, lo que está aquí en amarillito, pues los electrones no pueden completar esta órbita. Entonces, uno se los imagina semiclásicamente que harían esto. Pegan aquí, rebotan, pegan aquí, rebotan, pegan aquí, rebotan. Siguen rebotando y eso produce una corriente superficial. De tal manera que la corriente en dirección X, ¿cierto? Del sistema, la llevan, son estados superficiales. Son esos que están acá. Entonces esa corriente iría en esta dirección. Claro, si miramos hacia este lado, aquí las órbitas, pues pasaría que es al revés. Como no se completa la órbita, estas órbitas pues producen corrientes en sentido opuesto que la flecha roja. Pero en neto tenemos una corriente en esta dirección, otra corriente en esta dirección. Miren que son las corrientes del borde o superficiales las que transportan la corriente Hall, mientras que los estados internos no, que serían los estados localizados. Entonces uno dice que internamente esto es como un aislante y en los bordes hay estados superficiales que conducen. Esos estados resultan que son quirales. Son quirales porque solo este va solo en esta dirección y el rojo pues va en la dirección contraria. O sea, tienen una dirección privilegiada. Este estado lo hizo Puttiger hace también años, este cálculo que voy a tratar de solo explicar muy sencillamente, y es cuando miramos transversalmente, es la lámina Hall en dirección Y. Entonces los estados de corriente van por los bordes.
Entonces, obviamente, como hay un potencial de confinamiento, pues esto estaría simbolizando los estados de energía o el potencial que aquí en el borde se curva. Entonces, cuando no hay voltaje Hall, es decir, cuando están al mismo potencial arriba y abajo, que en este caso es izquierda y derecha, esta es la dirección Y, entonces pues no hay obviamente corriente Hall. Cuando ponemos una diferencia de potencial químico, pues estos estados de aquí llevan más corriente que estos de acá, porque uno puede calcular, demostrar que cada estado cuántico lleva una corriente E sobre la constante Planck multiplicada por el potencial químico, ¿cierto? Eso se llama cada canal de conducción, digamos. Entonces, cada nivel de Landau conduce a un canal de conducción que es E sobre H por el potencial químico. Entonces, este, digamos, llevaría corriente positiva. Este de aquí, que va en la dirección contraria, llevaría corriente negativa, de tal manera que la corriente total, pues sería E2, bueno, aquí era I2 más I1, sería, obviamente, al sumar esto da U2 menos Mu2 menos U1, que es el voltaje Hall. La diferencia de potencial químico, pues es la carga por el voltaje Hall. Entonces, miren que aquí también nos sale el E cuadrado H. Y si tenemos más niveles de Landau, pues tenemos que multiplicarlo por el número de canales, que es el número de niveles ocupados. Ese es un cálculo que se hace un poquito más riguroso, pero pues quise aquí mostrar como la idea principal y mostrar que entonces la corriente, ¿cierto? Esta corriente que está aquí es llevada por estados superficiales de los niveles de Landau, donde también aparece una cuantización, ¿cierto? Aquí está nuevamente, aquí está en términos de corriente y voltaje, pues nuevamente es la misma conductividad, nu E cuadrado sobre H. Entonces, con estas dos cosas o con esos dos ingredientes, en la última parte de la charla de hoy, pues va a hablar un poquito del rol de la topología y de la universalidad del efecto Hall cuántico. Eso es un poquito más informativo, solo es dar la idea general que me interesa, cómo ya se hace formalmente. Entonces, uno en una teoría de respuesta lineal puede demostrar la fórmula de cubo. Entonces, la fórmula de cubo es una fórmula bastante estándar, utilizando esta teoría de respuesta lineal que relaciona la función respuesta de un sistema. Entonces, la conductividad de la función respuesta. Y cuando uno lo aplica a un campo eléctrico o magnético y a la respuesta, que es una corriente eléctrica, resulta que la conductividad es la función de correlación entre las corrientes en diferentes direcciones. En este caso, como es la conductividad Hall, que es XY, corriente en X y campo en Y o al revés, pues resulta o tiene que ver con la corriente en X, la corriente en Y, la corriente X y la corriente en Y, ¿cierto? Donde aquí la suma va sobre los niveles de Landau, etcétera. Y con eso uno puede calcular formalmente la conductividad Hall. Uno diría, bueno, pues eso es un cálculo ahí medio aburrido. Pero eso se pone más interesante. Porque lo que ya después se hizo, después de esto de la bomba de Lowry, este cilindro que teníamos, lo doblamos y formamos un toroide, que es el que está ahí. Y entonces lo que se hace, antes le damos suma un flujo al potencial vectorial en Y, ahora le sumamos un flujo al potencial vectorial en X, ¿cierto? Entonces introducimos otro flujo que ya lo llaman flujos ficticios, de alguna manera, bucles de flujo. Ahorita explico un poquito qué es lo que está detrás de eso. Entonces, lo que hicimos en la coordenada Y lo hacemos en la coordenada X. Y entonces uno con la misma teoría de respuesta lineal puede mirar cómo se perturba el sistema cuando introducimos estos flujos. Y resulta que esos estados se perturban de esta manera cuando adicionamos estos flujos. Y entonces uno puede relacionar, entonces claro, miren que aquí hay valores esperados, diferencias de energía, ¿cierto? En teoría de perturbaciones. Y entonces uno puede quitarse estas cosas que están en el medio y demostrar que la conductividad tiene que ver con la variación del estado sin perturbar cuando introducimos estos flujos ficticios phi X y phi Y. Entonces ya es bastante interesante, ¿no? Claro, finalmente miren que esos flujos, lo importante es que cada vez que el flujo era un múltiplo de phi sub 0, nosotros obteníamos periodicidad. Y eso tiene que ver con algo fundamental, y es con la invarianza gauge de la ecuación de Schrödinger.
Entonces, cuando uno hace una transformación Gaussiana de calibración, finalmente lo que uno está haciendo con los flujos, cambia la fase de la función de onda. Y eso se hace a través del potencial vectorial. Entonces, lo que cuando hacemos esta nueva calibración del potencial vectorial, eso induce unas fases en la función de onda. Y como la función de onda es univaluada, uno demuestra que es univaluada cada vez que el flujo es un múltiplo entero de phi sub 0. Entonces, en cambio de hablar de flujos, podemos hablar de ángulos, ¿cierto? Ángulo X y ángulo Y, y convertir esto en ángulos. Cuando uno hace eso, define dos cosas, que es esas derivadas que se llaman la conexión de Berry, esas otras derivadas que son la fortaleza de campo, intensidad de campo, cobertura de Berry, y uno demuestra que la conductividad es proporcional al número de Chern, que es la integral de la curvatura. No entra en detalle, solo es contar como lo general. Eso se generaliza por material con bandas, es decir, ahorita supusimos que era un gas de electrones, pero lo podemos hacer para la teoría de bandas. Entonces, a los estados de Bloch, uno les puede definir. Entonces, ¿qué pasa en la teoría de bandas? En la primera zona de Brillouin, pues hace uno lo mismo al toroide. Como la primera zona de Brillouin es periódica, la dobla en Y, forma el cilindro, la dobla en dirección KX y forma el toroide, que es el toro de Brillouin. Y esos serían como nuevamente los flujos que teníamos antes. Ahí uno define la conexión de Berry, define la curvatura y define el número de Chern, que es la integral de superficie de esa curvatura. Y el número de Chern es un invariante topológico. Y ya hablo de ello. Y uno termina demostrando, ¿cierto? Que, bueno, este es el número de Chern en cada banda. Uno puede definir el número de Chern total y uno termina demostrando que la conductividad Hall, con este raciocinio, es E cuadrado sobre H por el número de Chern. Y resulta que el número de Chern es entero y es un invariante topológico. Les voy a hablar que es un invariante topológico. Quiere decir que es un invariante topológico. Voy a hacerlo mejor con este dibujito. Cuando uno habla de topología, este es el dibujo que siempre le muestran a uno de que el pocillo con un hueco es topológicamente equivalente a una rosca, a una rosquilla, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo hace uno eso? Si uno se imagina, bueno, geométricamente, que este pocillo con el hueco lo empezamos a deformar lentamente, hasta obtener la rosquilla, aunque geométricamente tienen formas diferentes, topológicamente tienen un agujero, ¿cierto? Y entonces uno puede inventarse una fórmula geométrica para saber cuántos agujeros tiene la forma. Y esa forma geométrica lo que hace es promediar la curvatura de la rosca o promediar la curvatura del pocillo. Y en ese caso da lo mismo. No importa si es el pocillo o la rosca. Entonces uno dice, ese es un invariante topológico. Esta rosquilla es equivalente a este pocillo. Y entonces, cuando en física tenemos una cantidad como el número de Chern, que es un invariante topológico, quiere decir que la respuesta del sistema viene de una estructura topológica. Entonces, eso quiere decir, me devuelvo aquí, quiere decir que el número de Chern, como es de origen topológico, lo que uno puede demostrar es que si el sistema se perturba, si lo deformamos, si lo cambiamos, uno dice si lo deformamos adiabáticamente, respetando ciertas simetrías inherentes, en este caso al sistema o al hamiltoniano, ese número de Chern no cambia, es invariante y es entero. Entonces la conductividad Hall, aunque ahorita vimos una demostración que este número que aparecía aquí tenía que ver con los números de Landau, ya de una forma más estricta y universal, tiene que ver con un invariante topológico. Y por eso, no importa ciertas condiciones experimentales, la conductividad Hall es un número universal. Aquí, digamos, tenemos, en este caso topológico, digamos que lo que uno tiene es un estado aislante trivial, serían, por ejemplo, electrones alrededor de pequeñas órbitas, topológicamente equivaldría a una naranja que no tiene ningún agujero, el equivalente. El estado Hall cuántico que acabamos de escribir tiene una estructura topológica y sería equivalente a una rosquilla, ¿cierto? Esa es la diferencia, tanto el aislante como el efecto Hall son los estados interiores, son aislantes, pero la diferencia es que en el estado Hall cuántico los estados de superficie conducen. Aquí habla un poquito de la universalidad, ¿cierto? Y es, por ejemplo, es el efecto Hall cuántico para diferentes concentraciones de portadores.
Y entonces las concentraciones de portadores, miren que pueden cambiar, ¿cierto? En el material, pero en ambos casos se obtiene la misma discretización de la resistiva Hall. Entonces, independiente del tamaño, independiente de la concentración, hasta cierto punto, obviamente, eso no, para que exista un buen plato se necesitan ciertas condiciones experimentales, que eso nos hablará después el profe Juan Carlos, pero independiente del tamaño, el material, del compuesto, esto es universal. Y resulta que esto se puede medir hasta con 10 cifras significativas, ¿cierto? Y es porque lo que está detrás del efecto Hall cuántico es un carácter topológico. La estabilidad de esos números no viene de un carácter, digamos, particular del material, sino de un carácter universal debido a la protección topológica de los estados. Entonces, cuando uno tiene, y con eso prácticamente termino, un material topológico, por ejemplo, es un aislante topológico, es parecido al efecto Hall cuántico. La diferencia es que, como en el efecto Hall cuántico, el interior es un aislante, en la superficie hay estados conductores. La diferencia es que, por ejemplo, un aislante topológico, la corriente que va en esta dirección tiene spin para abajo, la corriente que va en esta dirección tiene spin para arriba, y aquí es al revés. Estos son estados de superficie. Entonces, siempre que uno tiene un material topológico, los estados de superficie aparecen estados de superficie que conducen, y eso se llama, o es un teorema, que se llama correspondencia Boole-superficie, ¿cierto? Boole aislante, superficie, estados conductores. Esto es lo que se llama el efecto Hall cuántico de spin, ¿cierto? Y a diferencia del efecto Hall cuántico normal, pues no necesitamos un campo magnético. Lo que hay detrás de estos materiales es una interacción spin-órbita. Para terminar, alguna bibliografía, el efecto de Quantum Hall Effect es un libro muy tradicional, pero muy bueno, muy formal. Un libro avanzado estado sólido, el último capítulo está dedicado al efecto Hall cuántico. Alguna introducción al efecto Hall cuántico, pues está en este libro que es de mi autoría, Introducción al estado sólido. Y una versión, digamos, equivalente a este libro, también muy profunda, pero un poco más moderna, está en este preprint de David Tong, ¿cierto? Que se consigue ahí en línea, también bastante bueno. Y aquí abajo hay algunos artículos de investigación y ciencia y de Physics Today. Digamos, el principal que tiene que ver con efecto Hall cuántico es este de acá. Una mirada topológica al efecto Hall cuántico de Physics Today del 2003. Un artículo original de Paul Clinton del 86 en investigación y ciencia, o el equivalente en Scientific American, y unos recientes también hablando de aislantes topológicos y efecto Hall en una versión también, porque esto, digamos, ha seguido evolucionando en el tiempo, también muy divulgativos del 2015 y el 2020. A todos agradecerles mucho su participación, su paciencia, y estamos ahora abiertos a las preguntas. Muchas gracias. Profesor William, muchísimas gracias por su seminario. Hay algunas preguntas en este momento. Nos preguntan acá cómo se utilizan las variantes cuánticas en la teoría de nudos para determinar si dos nudos son equivalentes. Bueno, esta ya es una pregunta muy sofisticada de matemáticas. Yo lo que les puedo decir, y más bien complementar, porque yo de nudos no sé, ¿cierto? Ya algo de topología, es que lo que buscamos en esas teorías, ¿cierto? Son invariantes topológicos, es decir, números que nos determinen si la topología del problema es trivial o no. Entonces, usualmente, digamos, el cobre es un material trivial. Ahí el número Chern vale 0, por ejemplo, o el diamante. Y entonces lo que buscamos con estos números de Chern es unos invariantes topológicos que nos permitan caracterizar la topología del material. Y entonces esa topología del material, digamos, tratando de responder un poco la pregunta, se caracteriza mucho por las simetrías que estén protegiendo el hamiltoniano, por ejemplo, la simetría de inversión temporal. Entonces, en materiales que tengan simetrías parecidas, los podemos caracterizar con los mismos invariantes topológicos, y eso también va cambiando con la dimensión. No es lo mismo el invariante topológico en dimensión 1, 2, 3, eso se lleva hasta dimensión 8,
y se repite, eso hay toda una teoría alrededor de ello, y lo que uno, digamos, tiene es como unas tablas de topología. Muchos hablan de que hoy en día, pues, digamos, en el siglo XIX teníamos tablas periódicas, ese fue el gran boom de la clasificación de la materia. Ahora están saliendo tablas topológicas para caracterizar topológicamente la materia. Eso es tanto ahorita un caballo de batalla, tanto de los físicos como de los químicos. Y pues esos números son los que nos permiten decir si dos materiales son topológicamente equivalentes o no. Eso así provienen de las mismas simetrías del Hamiltoniano y la misma dimensión. Muchas gracias. Muy bien, tenemos otra pregunta en el chat del profesor Juan Carlos Salcedo. ¿El comportamiento descrito de la resistividad longitudinal sigma XX está relacionada con las oscilaciones de Shubnikov de Haas? Se te fue un poco el audio, Herbert. Te repito, por favor, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. El comportamiento descrito de la resistividad longitudinal sigma XX está relacionado con las oscilaciones de Shubnikov de Haas. Buena pregunta. Pero esa pregunta es para Paula en 15 días. Pero voy a hablar, ya que me lo preguntó el profesor Juan Carlos, algo que pronto quedó en el aire y aprovecho aquí. Aquí está. La conductividad XX obviamente es, la conductividad longitudinal cuando ponemos un campo en X. Miren que esa conductividad es proporcional a la resistividad. Entonces, cuando tenemos un tensor, y aquí es la diferencia, No nosotros estamos podemos viendo tu obtener. pantalla. No estamos viendo tu pantalla. Perdón. Voy. Un segundito. Aquí necesito ayuda de... Cristian, ¿puedes asistir al profesor Sí. William? Ya que sí puedes proyectar la pantalla. Por favor, Cristian. Profe, no lo estés compartiendo aún. No, voy. Es que en qué momento de compartir pantalla. Ok, déjame ver. Ya. Aquí, listo, gracias. Y entonces acá tenemos, entonces cuando tenemos ese tensor de conductividad, sigma XX proporciona la resistividad XX. Miren que si la resistividad es 0, la conductividad es 0 y viceversa. O sea, en este caso, que una sea 0 no quiere decir que la otra sea infinita o viceversa. Entonces realmente lo que uno tiene en estos platos es con resistividad 0, conductividad 0, pero no disipa, ¿cierto? Estos estados quirales del efecto Hall cuántico laterales se propagan, esquivan los obstáculos y no disipan. Ahora la pregunta del profesor Juan es ¿cómo depende esto del campo magnético? Entonces, en esta teoría no depende. No depende porque como estamos usando un gas de electrones, entonces en el caso del gas de electrones no tenemos la teoría de bandas detrás. Entonces, para tener las oscilaciones de Chukinov, necesitamos tener superficies de Fermi y mostrar que la conductividad oscila con el campo magnético, ¿cierto? Entonces, en ese momento no está, obviamente, uno puede hacer la teoría completa, ¿cierto? Tener superficies de Fermi, campo magnético, campo eléctrico y mostrar una sola fórmula para la conductividad. Aquí digamos que está como separado y lo que nos va a hablar la profesora Paula en 15 días es esas oscilaciones debido a la forma de la superficie de Fermi. Bueno, de pronto aquí habría una oscilación básica debido a la esfera del gas de electrones, pero digamos que eso ya está en otra dirección diferente a lo que estamos viendo del efecto Hall cuántico, ¿cierto? Pero digamos que la teoría formal de esas oscilaciones ya nos las va a mostrar Paula en 15 días. Gracias, profesor Juan. Profesor William, y para terminar, yo tengo una pregunta en dos dimensiones. La primera es, estos sistemas presentados de esta manera parecieran sistemas que son muy ajenos a los efectos térmicos. Entonces, me gustaría un comentario sobre la temperatura y la segunda parte de la pregunta va más en esa dirección. Y es que todo el tratamiento teórico que hemos visto tiene un origen muy hamiltoniano.
es decir, muy de sistema cerrado, donde se estudian las propiedades, digamos, topológicas del sistema, echando mano de propiedades de buen comportamiento del sistema. ¿Cómo sería una versión, digamos, un poco más amplia del tratamiento topológico en el escenario disipativo? Gracias. Ok, muchas gracias, profesor Herbert. Aquí hay dos direcciones. Lo de la temperatura es muy importante. Cuando uno tiene el efecto Hall cuántico, la temperatura en que hay que hacer experimentos es alrededor de 1 Kelvin. ¿Cierto? Cuando uno pone un campo magnético de un Tesla y mira H barra omega C para un Tesla, da también más o menos en temperatura, da más o menos 1 Kelvin. Es decir, para un gas de electrones, la separación de los niveles de Landau sería equivalente a 1 Kelvin. Entonces uno diría, uy, ahí la temperatura, pues empieza a ser, digamos, comparable. Pero como eso es un semiconductor, la masa efectiva de los electrones es más o menos 0.06. Entonces eso hace que, entonces como la masa es tan pequeña, la frecuencia ciclotrónica sea unas 20 veces más grande que KBT. ¿Cierto? Entonces, por eso hay que bajar la temperatura en el efecto Hall cuántico, porque en el efecto Hall cuántico, entonces, si la temperatura es muy alta, entonces tenemos transiciones energéticas entre los electrones en diferentes niveles, y entonces vamos a tener disipación y se nos van a perder los platós. Entonces, esto funciona muy bien si los niveles no se ven, y para eso, térmicamente, tenemos que tener una temperatura mucho menor que la separación entre los niveles energéticos. Entonces, por eso ayuda a que la masa efectiva sea alta. Si la masa efectiva no fuera tan alta, pues habría que bajar más la temperatura. Digamos que el formalismo que mostré ahorita, que la fórmula de cubo, pues en general eso está con un reservorio y un baño térmico. Entonces, digamos que esa es la manera estándar en que uno puede calcular estas respuestas en función de la temperatura, es decir, con disipación. También se podría hacer, bueno, y dentro de, digamos, la misma fórmula de cubo, pues hay un formalismo de matriz densidad, ¿cierto? Uno tiene un baño térmico que sea la menos beta, el hamiltoniano tiene la matriz densidad. Entonces, digamos que ahí detrás de lo que mostré, lo que pasa es que obviamente lo mostré a temperatura cero, que es más fácil, se puede hacer a temperatura finita, ¿cierto? Entonces, digamos que lo interesante es que aquí es muy importante y uno habla y me haces acordar de un término adiabático. Entonces aquí lo importante es que las perturbaciones del sistema sean finitas. Es decir, que los niveles de energía, pero pequeñas. Los niveles de energía tienen que estar separados. Si perturbamos el sistema con demasiada energía, podemos romper ese comportamiento adiabático del sistema, y mientras no rompamos ese comportamiento adiabático, el sistema se comporta como lo mostramos, sin resistividad y con conductancia o con estados quilares que tienen conducción perfecta. Profesor William, hay una última pregunta del profesor Edgar Patiño. Muchas gracias por su respuesta y adelante, profesor Patiño. Sí, yo tengo una pregunta, eso es interesante. Como la idea de esto es también generar ideas de qué se puede hacer. Sí, claro que sí. ¿Qué tal si se pone por efecto proximidad, se inyectan spines en el material semiconductor? ¿Ya? Inyección de spins. Entonces ya tenemos un sistema que está levemente polarizado. Entonces, si se puede hacer algún calculillo de esos para ver cuál sería. Aquí hay dos efectos Hall cuánticos, y gracias por tu pregunta, que se llama el efecto Hall cuántico de spin, que es como el del aislante que les mostré. También hay una versión clásica de inyectar corrientes con spin, ¿cierto? Y eso tiene ya un comportamiento diferente. Eso es parte de lo que se investiga, ¿cierto? Ese efecto Hall cuántico de spin. Y adicionalmente, hay otro efecto que se llama el efecto Hall cuántico anómalo. El efecto Hall cuántico anómalo es que uno no tiene un campo magnético externo, sino tiene una magnetización, ¿cierto? Y ahí también hay un efecto, hay un spin que queda filtrado sobre los bordes. Entonces, ese tipo de comportamiento se estudia. En el caso del efecto Hall cuántico de spin, lo que yo conozco se hace con aislantes topológicos. Tendría que mirar un poquito más qué otro tipo de cosas se hacen hacia la parte del efecto Hall cuántico de spin. ¿Saben? En el efecto Hall cuántico de spin, como mostramos, hay una helicidad, es decir, la partícula que se propaga en una dirección tiene el spin hacia abajo y viceversa, ¿cierto? Eso es, digamos, como la particularidad
complementariedad de esos estados con helicidad. Pero este efecto Hall anómalo que tú dices, ¿con qué material se hace? Porque necesitas que sea magnético. Sí, digamos que en el caso del efecto cuántico spin se hace con Hg y telurio, creo, que son los aislantes topológicos bidimensionales, ¿cierto? Son Teluro de heteroestructurados. mercurio. Telurio de Teluro de mercurio, mercurio. eso. Mercurio, exacto. O sea que Tienes se podría, por ejemplo, en el cianuro de galio que quiere hacer Juan Carlos, se le podría depositar una capa de un material magnético encima y ver la proximidad de cuál es el efecto de la proximidad Pues de los... habría, lo que pasa es que habría, yo no sé, eso es parte de lo que hay que, digamos que algo muy interesante es que estas heteroestructuras se construyen también, digamos, todos estos materiales topológicos también son heteroestructuras que se pueden construir por técnicas con las que hace Juan Carlos de MBA, y entonces uno al semiconductor tradicional podría colocarle pues otra capa diferente. Sí, Ahí ya habría que mirar específicamente pues los materiales que se estudian para saber cuáles presentan. Lo que pasa es que para tener el efecto Hall cuántico spin, uno necesita un material topológico, y para que tenga un material topológico, uno necesita un material con interacción spin-órbita. Entonces, no es simplemente... Si hacemos lo que tú dices, creo que sería el efecto Hall cuántico anómalo. Es decir, tener el gas bidimensional y una capa magnética encima. sí. ¿Cierto? Entonces ya no necesitamos un campo magnético externo porque ya hay una capa magnética dentro del sistema. ¿Cierto? Ese sería el efecto Hall cuántico anómalo. No sé, yo no sé exactamente con qué se fabrica, ¿cierto? O sea, con qué tipo de materiales, pero podríamos mirarlo para una próxima charla. Le damos la tarea a Shirley, que va a hablar de materiales bidimensionales. Bueno, Muy bien. eso es bueno. Gracias, Edgar, por la pregunta. Antes de terminar, profesor Herbert, me gustaría recordar, estamos en la segunda parte del efecto Hall cuántico. Recordemos que la tercera es la parte de metrología. Entonces, en esa segunda parte tuvimos la conferencia del efecto Hall cuántico. Nos queda la conferencia de la doctora Paula Giraldo sobre oscilaciones cuánticas, efectos de Chubinov, de Hans y Hans Van Alphen, que tendremos el 26 de agosto. Una experta en estos temas. Después tendremos una charla muy interesante del doctor Juan Carlos sobre heteroestructuras semiconductoras y epitaxia de ácidos moleculares para hacer la barra de efecto Hall cuántico por MBA. Él ahorita está en México fabricando las primeras muestras, y de ello nos va a hablar en septiembre 9, y en septiembre 23 pues tendremos la charla sobre grafeno y materiales bidimensionales, es decir, cómo es el efecto Hall cuántico en grafeno, ¿cierto? Y ya en la parte metrológica vamos a ver por qué el grafeno es una de las nuevas propuestas metrológicas para hacer efecto Hall cuántico. Profesor Herbert, no sé si queda Bueno, alguna otra pregunta. muchísimas gracias, profesor William. Agradecerle a todas las personas que están asistiendo a nuestro seminario, comentarles que ha sido muy exitoso, que siempre tenemos una asistencia muy nutrida y que esperamos que esto esté siendo de toda su satisfacción. Quedan 3 grupos de charlas importantes y esperamos muy pronto hacer la segunda parte, que va a tener que ver con todo lo que tiene de aplicación óptica relacionado al proyecto, la adquisición de los láseres con pulsos ultrarrápidos que vamos a tener para el país y su aplicación hacia experimentos de óptica cuántica y metrología. Entonces esa parte también va a estar muy buena, así que les pedimos que no se despeguen de nuestro canal y que sigamos atentos a cada una de estas sesiones. Que pasen un bonito resto de día. Muchas gracias. Chao, profe Herbert, y a todos los colegas, y muchas gracias a todos por ver este seminario y por su interés. Buena tarde.